Bueno, vamos con Ismaelio. Ismaelio, me lo estaba mirando ahora, se define como arquitecto, sí, ¿no? Generativo. Generativo, lo cual es muy interesante y hay que decir que hay mucha gente que viene de esa parte de background, ¿no? Y es muy interesante tener Isma hoy aquí, sobre todo por su background, es decir, lleva mucho tiempo haciendo cosas generativas no tan relacionadas con el tema del arte, si se puede decir así. Pero hoy presenta un nuevo proyecto, creo que es el proyecto quizá más complejo hasta la fecha, al menos desde el punto de vista de preparación y de profundidad. De hecho, hay dos piezas aquí expuestas que todavía no existen en el blockchain todavía. Y nada, os dejo con la charla de Isma sobre Invisibles, el nuevo proyecto que se lanza en Artblocks, ¿cuándo? El 26 de junio. 26 de junio. 2 semanas, así. En 2 semanas, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien, más o menos? Sí. Bueno, a ver, pues me ha hecho una buena introducción Xavi, así que poco más que decir. Este es mi proyecto que voy a contar hoy. Entonces, voy a contarlo así como para público general. No me voy a meter mucho en cosas técnicas, más como de dónde vengo yo, porque una de las cosas que más me gusta de haber metido en hacer arte generativo es la gente que conoces y sobre todo por qué hacen arte generativo, ¿no? Porque cada uno venimos de un background completamente diferente y es muy interesante, ¿no? Hay desde gente que viene de software, como es normal, desarrollo de videojuegos, hay arquitectos, hay gente que viene de finanzas, data visualization, es muy curioso. Entonces, lo primero voy a decir quién soy yo y qué es lo que hago, ¿no? Yo soy arquitecto, me llamo Ismael, mi nombre de artista generativo es Ismaelio, este es mi Twitter, por si alguno no me conocéis, pues me podéis mirar ahí, me podéis buscar ahí. Y me dedico a hacer algoritmos para construcción. Hago automatización en diseño y entonces ha sido algo que pues de manera muy natural me ha llevado a hacer arte generativo, ¿no? Estudié en Madrid, soy madrileño y he estado viajando bastante por el mundo. He vivido bastante menos en España que en otros países. Y como digo, pues me dedico al diseño computacional. Básicamente son hacer algoritmos para automatizar el diseño. Pues tareas que se pueden hacer de una manera manual, las haces de manera automática y así puedes conseguir pues diseño más avanzado, ser mucho más rápido. Se pueden conseguir muchas cosas interesantes. Esto que veis aquí es un software que se llama Grasshopper con el que se puede programar en 3 dimensiones. Se puede hacer, imagínate, una casita donde tú puedes programar que tenga 10 ventanas o que tenga 20 pisos o que el tejado igual sea un poco más inclinado. Y usando este software lo que se puede hacer es que automáticamente, algoritmos paramétricos, cambias los parámetros del edificio y el edificio cambia entero. Pues con todos los detalles, puedes volver a sacar todos los planos, todo. Entonces, es un poco la misma lógica que se hace cuando haces arte generativo, porque al final tú estás definiendo ciertos parámetros que pueden ser más o menos randomizados, pero yo vengo del mundo de la construcción, de la arquitectura, y entonces voy a contar un poco cómo eso me ha llevado a hacer este proyecto. También he trabajado en desarrollo software, así que eso me ayudó bastante a aprender a hacer código. Y bueno, esta es mi pieza, se llama Invisibles y es una pieza que voy a sacar en Artblocks, que es una plataforma de arte generativo que está en Ethereum dentro de un par de semanitas y bueno, ahí está ya en el blockchain. La pieza es un proyecto que está basado en un libro que se llama Las ciudades invisibles. No sé si lo conocéis o no, es un libro de Italo Calvino y es un libro que a mí me enseñaron cuando estaba estudiando arquitectura en la carrera. Es un libro que está como escrito en fascículos, cada uno de los capítulos describe una ciudad, cada ciudad es completamente diferente a la otra. Es la historia de Marco Polo que va viajando, descubriendo las distintas ciudades y le va contando a Kublai Khan, que era el emperador del Imperio Mongol, cómo son todas esas ciudades. Entonces es un libro muy bonito porque tú puedes coger, leerte un capítulo y entonces te empieza a describir, pues mira, esta ciudad era muy calurosa o es muy imaginativa, ¿no? Entonces es un libro que a mí me influyó mucho cuando lo leí y creo que es un libro como súper inspirador y muy creativo y hay mucha gente, sobre todo muchos arquitectos que han hecho sus versiones anteriormente de las ciudades invisibles, ¿no? Pues como esto es una artista peruana que se llama Karina Puente, por ejemplo, que ha hecho como una versión de cada una de las ciudades, súper bonito. Y luego pues se llama Saker Inox, ha hecho también su versión. Este es un chico de Polonia que también ha hecho su versión. O sea, son muy inspiradoras, ¿no? Están muy abiertas a la interpretación. Y por eso decidí hacer un proyecto sobre eso, porque para mí es un libro que me tocaba mucho y dije, mira, tiene
tiene como mucho potencial de hilar una historia generativa, porque en cierto modo yo lo veía como si el libro fuesen las diferentes piezas que tú minteas cuando haces arte generativo. Entonces intenté hacer un poco así un vínculo con eso. Si os apetece ver un poquito más del proyecto, lo tengo en esta web, invisibles.esmalio.com, donde cuento un poquito el proyecto y demás. Entonces, nada, voy a contar un poco lo que he hecho en arte generativo, cómo me ha llevado a hacer este proyecto y cómo he conseguido hilar los diferentes proyectos que he hecho y las cosas que he aprendido con cada uno de ellos. Cuando yo empecé a subir arte generativo en 2021 aproximadamente, y al principio lo que hice, como yo creo que muchos de los que estábamos en esa época, es como que tú empiezas y no sabes muy bien en realidad qué estás haciendo. Es como fue como vi a gente que hacía en arte generativo como yo por hobby, lo subían como NFTs a plataformas y en realidad no estaban esperando ni ganar dinero, era como una comunidad, ¿no? Subes arte, la gente te colecciona, era una manera nueva de sacar arte digital y que la gente te pudiese coleccionar. Entonces yo entré en Tezos y empecé a sacar estudios geométricos que había hecho anteriormente. Todo bastante abstracto, muy cúbico, como por ejemplo esto, pues es una línea que se mueve en 3 dimensiones. También pues lo mismo, ¿no? Todo estudios geométricos, cubos, proyecciones, pues piezas que a mí me parecía que pues tenían cierto interés, o al menos artístico, visual, pues empecé a subirlas y de repente pues se fue creando, la gente pues me coleccionaba, yo coleccionaba a otros artistas y poco a poco pues fui creando como una especie de comunidad con gente que hacía cosas parecidas a lo que hacía yo, parecidas generativas, no visuales o como de estilo. Entonces yo lo que hice es, poco a poco fui creando algoritmos y me fui creando mi propia librería para tener como un environment, un espacio donde poder programar y sentirme más cómodo. Entonces, poco a poco, algoritmos que yo usaba para la arquitectura, pues por ejemplo, usaba crear una caja o hacer una extrusión o proyectar en un plano. Todo eso lo fui programando yo poco a poco y me fui creando mi propia librería con todas esas funciones para poder, pues si me apetecía dibujar con código, pues tenerlo todo mucho más fácil. Esta es otra pieza. Y bueno, una cosa que pasa aquí es que de repente, pues no sé, yo cuando empecé me contactaba gente en China, esta pieza me la pusieron en un centro comercial, en una pantalla de 20 metros de largo, cuando de repente dijeron, venga, vamos a ponerla ahí. Y dices, o sea, si yo no soy nadie, ¿sabes? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, eso es una de las cosas también muy divertidas, ¿no? Que es como es muy inesperado, te puede pasar cualquier cosa. Después, cuando empezó, bueno, creé otra pieza que se llama Non-Spaces y aquí lo que hice es, empecé a moverme un poco de la parte abstracta a la figurativa. Esta es la primera pieza que hago que no es abstracta y son unas casitas. Es una colección de 256 casitas, cada una distinta, muy minimalista, así con un estilo un poco brutalista, donde pues quise como meterles, aparte de hacer una colección que no fuese abstracta, también quería darle un poquito de gracia, ¿no? Entonces, esta es una colección que es evolutiva y entonces lo que pasa es que la propia pieza va registrando cuánto tiempo ha pasado desde que nació y le van creciendo arbolitos. Entonces, poco a poco se va llenando de vegetación y entonces es como una manera de usar la tecnología para que no sea simplemente una pieza estática. Y bueno, a la gente le gustó bastante, le pareció graciosa. Y otra cosa que hice con ella es que quería probar si la gente tenía interés en tener algo físico relacionado con lo digital, ¿no? Porque hay mucha gente que colecciona arte generativo, o arte NFTs, arte digital, es como que le interesa más la parte digital. Yo quería probar, vale, o sea, esto es una colección que tengo, que sé que a la gente le tiene cariño. Si saco una parte física, va a haber una respuesta. O sea, la gente va a querer pedirme una pieza que sea física. Entonces, lo que hice es, el código estaba pensado de tal manera que si alguien quería una copia hecha con este brazo robótico que es un plotter, yo, pues si les encargaba por un precio muy razonable, les hacía una copia de su pieza con el plotter, se la firmaba y se la mandaba. Y sorprendentemente, o sea, bastante gente me pidió una, o sea, igual un 10%, igual 20, 25 personas me pidieron una, que me parece bastante para lo que yo me esperaba. O sea, yo me esperaba que igual 1 o 2 personas me pidieran. Entonces empecé a pensar un poco en eso, en la parte de que no sea solamente digital, sino a mí me gusta mucho lo físico, o sea, a mí me encanta dibujar. Entonces tengo piezas de algunos coleccionistas, de algunos otros artistas que se las pido si hacen algo así como más interesante para luego tenerlas en mi casa. Entonces empecé ahí a experimentar un poco con eso. Y luego esta es otra pieza que también es arquitectónica, se llama Próxima y es una colaboración que hice con otro arquitecto. Es una pieza también muy arquitectónica. El otro arquitecto se llama Jacek Markiusewicz, que es un artista generativo que hace cosas chulísimas. Y aquí
yo empecé a experimentar un poco con conceptos más de textura, de luz, de 3 dimensiones, en lugar de tanto plano, colores planos también y falta de textura. Y se me ha ido aquí un poco esto. Bueno, y esto es una pieza que se carga poco a poco. Se carga poco a poco. Es un render que bueno, si no estás familiarizados con eso, en arquitectura es cuando haces un modelo 3D de un edificio y quieres demostrárselo a un cliente, por ejemplo, o para hacer una promoción, pues sacas un render, que es una imagen donde luego le pones arbolitos y lo dejas chulo para que la gente lo pueda ver mejor. Entonces, esto lo que tiene interesante es que usamos una técnica mixta donde el modelo estaba renderizado en 3 dimensiones, luego lo proyectábamos en un plano y dibujábamos encima. Entonces, hay una ahí, si luego le queréis echar un ojo, pero la gracia que tiene es que las personitas, esta es una pieza animada, todo eso está pintado en 2 dimensiones encima de un 3D. Es como que si haces una imprimación de algo y luego te pones a hacer dibujitos encima, pues es lo mismo. Entonces, un poco esto me llevó a la pieza de Invisibles, ¿no? Con la parte de los estudios geométricos empecé a crear como mi propio código para tener como un ambiente en 3 dimensiones donde poder crear geometría. Y a la vez de muchas funciones que me eran útiles para crear este tipo de proyecto. Con lo de non-spaces me metí en la parte ploteable, que me gustó mucho, y la parte de hacer algo más arquitectónico, y con Próxima la luz, la textura y también eso del concepto de hacer algo en 3D que luego esté pintado en 2D. Entonces intenté mezclar todo eso en un mismo proyecto. Bueno, esto es un vídeo, os lo voy a enseñar, es un vídeo que he hecho como un poco promo del proyecto. Gracias. Ha quedado chulo el vídeo, ¿no? A ver qué se me ha salido. Un momentito. Vale. Ups, no. Vale, entonces técnicamente, un poco lo que explicaba antes, ¿no? ¿Cómo funciona un poco para la gente que sabe un poquito más de código, ¿no? Lo que contaba antes. Yo lo que he hecho es me he creado una librería mía propia donde yo puedo decir, dibújame un cubo, y entonces dibuja un cubo, pero con unas reglas que he definido yo en lugar de usar, normalmente en código se usan librerías que te permiten hacer cosas, pues por ejemplo puedes tener un ambiente en 3D o te permiten leer un archivo de Excel o te permiten hacer diferentes cosas, ¿no? En este caso yo me hice mi propia librería para tener, sobre todo lo hice para tener más control de lo que estaba haciendo. Me creé un ambiente en 3D, una escena en 3D donde puedo definir dónde está la cámara, cómo proyectar los objetos que yo genero con mi propio código en 3 dimensiones en un plano, qué cerca está, qué lejos, para crear diferentes tipos de perspectivas. Entonces todo eso al final poco a poco me lo he ido creando yo, entonces tengo como mi propia librería donde pues puedo hacer todo esto y sé cómo funciona porque lo he hecho yo. Y lo que hago en este proyecto al final es lo mismo, creo como diferentes elementos en 3 dimensiones, cojo una cámara, la cámara proyecta esos elementos en 3 dimensiones y entonces lo tengo en un plano 2D. Una vez que lo tengo en un plano en 2D, que sería esto de aquí, tengo coordenadas de dónde se encuentran los diferentes elementos de 3 dimensiones proyectadas en 2 dimensiones y entonces ahí es donde empiezo a pintar. Si os fijáis, luego ahí en los dibujos que hay, pues veréis que hay una línea del horizonte siempre, reflejos de los diferentes edificios, un barquito que está por ahí, el sol o la luna, las montañas, todo eso está pintado en 2 dimensiones, no es 3 dimensiones, pero toda la arquitectura está hecha en 3 dimensiones. Y bueno, es un poquito la gracia de cómo está hecho. Y lo hice así para tener flexibilidad y poder hacer lo que me diese a mí la gana. Yo estaba viviendo muchos años de mi vida en Hong Kong, entonces quería meterle un poquito de influencia al proyecto de Hong Kong y se lo metí poco a poco. Si veis, por ejemplo, aquí está bastante claro, ¿no? El skyline de Hong Kong, el agua, el reflejo del agua, los edificios, rascacielos, todo eso quería también meterlo un poco. En el libro de las ciudades invisibles, lo que hace Calvino es, en teoría, siempre está hablando de la ciudad de Venecia, entonces yo quería hacer lo mismo que hace él con la ciudad de Venecia, con la ciudad de Hong Kong, pero en arte generativo en lugar de contando una historia escrita.
Entonces igual el agua de Hong Kong, ese tipo de reflejos, todo eso, pues intenté meterlo de las montañas del fondo, intenté meterlo en la pieza dándole pues mi propio toque, ¿no? Mi versión. Y luego el barquito que aparece en todas las ciudades de mis invisibles es el barquito de Hong Kong, que es el sampan, que es un barco típico que se suele ver, que es de la época colonial y de antes, y pues lo he metido ahí un poco también de referencia, ¿no? a la ciudad de Hong Kong. Los colores que uso en la paleta los he elegido respecto a ciudades, ¿no? Creo que son 48 ciudades que se cuentan en el libro Las ciudades invisibles. Me parecían muchas, entonces yo elegí sobre todo nombres que me sonaban bonitos y nombres de ciudades que para mí tenían que ver con algo que tuviese que ver con el color, ¿no? Por ejemplo, Usapia, pues es esta paleta de color amarillo. Si tú te lees el capítulo de Usapia, pues es una ciudad donde hace mucho calor, que está en el desierto. Entonces tienen como referencias a lo que a mí me sugería que podía tener que ver con el color cada una de las ciudades. Y son 14. Menos una, bueno, hay una, mira, son 14, pero Lía no existe en las ciudades invisibles, es el nombre de mi hija, así que lo he metido ahí, como una ciudad extra. Y bueno, voy a ir por todas las ciudades solo para que veáis un poco cómo es el algoritmo y qué es lo que puede generar, ¿no? Esta es la ciudad de Adelma. Al final es un algoritmo, en realidad, la base del algoritmo es muy sencilla porque es como si apilas diferentes cajas, que son edificios que no tienen demasiada complejidad, pero las diferentes formas en que se pueden apilar unos con otros, relacionar las proyecciones y demás, un poco el movimiento de la cámara, todo eso hace que a pesar de que es la misma colección y es como el mismo estilo, hay una variedad dentro de que sea lo mismo, ¿no? De las ciudades, de cómo se mueven, de qué colores tienen, de cómo pasa la luz, pues eso le da como pues, un toque especial a cada una de ellas, a pesar de que pues, se nota que es la misma colección. Algunas son más locas que otras. Algunas tienen más color, en general no es una pieza que no tiene demasiado color, que lo he hecho un poco adrede, pero hay algunas que de repente sí que le he dejado un poquito de rienda suelta al algoritmo para que la pinte un poquito más. Ahí se ven las montañas, el sol de fondo, el reflejo de las montañas en el agua. Bueno, algunas están al revés. Bueno, hay como algunos features así divertidos que aparecen de vez en cuando. Otras están sueltas como si fuesen edificios. No sé, a mí lo que me gusta de este proyecto es que, bueno, yo al menos cuando lo veo pues me puedo imaginar diferentes escenarios de pues cómo vive la gente ahí o qué, ¿sabes?, qué puede ser. Y luego ya rápidamente, esto se me había no lo he puesto, bueno, es igual. Me he inspirado mucho en los grabados arquitectónicos del siglo XVIII, que pues hay artistas que hacían grabados de arquitectura en el siglo XVII, en el siglo XVIII e incluso en el siglo XIX, como Jules de Brucker es uno, hay otro que se llama Piranesi, que me gusta mucho, entonces me gustaban desde pequeño porque en mi casa siempre ha habido, a mi padre le gustaba mucho y siempre ha habido, entonces era algo que siempre he tenido ahí, entonces he intentado que con el estilo digital de pintar hubiese una cierta semejanza a los grabados, porque los grabados al final no son limpios, no tienen textura, tienen ruido, entonces he intentado, yo creo que más o menos lo he conseguido, pero quería tener una sensación de dibujo hecho a mano, pero que cuando te metas un poco en detalle te das cuenta que en realidad no, porque pues hay los círculos perfectos, las líneas rectas completamente, y entonces te das cuenta que dices, vale, o sea, puede parecer que es algo como que está hecho a mano, pero en realidad es digital. Entonces quería quedarme ahí entre medias, ¿sabes? No irme a algo que imitase completamente lo que es hecho a mano, ni algo que fuese completamente digital. Me ha gustado estar ahí, ¿sabes? Normalmente voy como a lo digital a saco, en plan, esto es digital 100%, si veis lo que hago es como es digital, o sea, obviamente está hecho en plan con colores muy duros y tal, pero en este caso me ha gustado experimentar con otro sistema diferente. Y también es una pieza que es ploteable, o sea, toda la información del dibujo se guarda en un archivo SVG por capas y se pueden hacer dibujos con el plotter a boli, a diferentes capas, y pues se pueden utilizar colores, etc. Entonces lo que voy a hacer cuando salga el plot, si la gente la compra y le interesa, voy a tener un sistema para que la gente me pueda, si le apetece tener una en su casa, pues me pueda pedir la misma que tienen en digital en físico para que, pues nada, si les interesa tenerla en algún lado en su casa, pues yo se la hago. Y nada, yo creo que ya está. Con eso es todo. A ver, igual os enseño cómo se... Bueno, no, ya lo habéis visto cómo se dibuja. Así que yo creo que con esto estamos listos. A ver. Nada, si queréis que
saber un poquito más de lo que hago, tengo una página web que es ismaelio.com y la página de Invisibles, ahí está, invisibles.ismaelio.com, es un poquito lo mismo que os he contado, pero una página web. Y nada, y hay un acceso al algoritmo que está subido, que se puede jugar con él, se puede ver cómo funciona, porque ya está en el blockchain. Y moltes gracias. Si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? A mí me da curiosidad, bueno, me da curiosidad muchas cosas, pero el tema de los reflejos del agua, ¿te apetece compartir cómo lo hiciste? Sí, es súper sencillo. O sea, es como lo que he dicho antes. Mira, me voy a ir a... Es que de hecho en este sketch cutre que he hecho, para explicarlo... De hecho, Isma, creo que has compartido en algún tweet que esto era JavaScript puro y duro, que no utilizabas ningún framework o ningún tipo de... No. O sea, esto es JavaScript, que básicamente significa que podría usar cualquier lenguaje de programación que me permita hacer una línea. Con ese lenguaje de programación puedo hacer este tipo de dibujos. O sea, solo necesito que me deje hacer una línea con el color que yo quiera y el grosor que yo quiera y un círculo. Si me deja hacer eso, puedo hacer esto. Luego, on top, sí que le he metido un par de shaders. Mira, igual os puedo hacer un pequeño zoom para que lo veáis. Que shaders es como que puedes usar la tarjeta gráfica del ordenador para que de manera más rápida dibuje, ¿no? Un poco para explicarlo así de manera fácil. Entonces, no sé si os veis, por ahí hay como si fuese unas manchas. Pues es un shader que una vez que se ha pintado, como que difumina en algunas partes un poco el cielo y tal, para darle un poquito de toque así de dibujo un poco más como manual y demás. Pero básicamente uso P5 porque cuando empecé a hacer el proyecto para Artblocks, lo empecé a hacer con un template que me bajé de un chico que se llama James Merrill, que tenía un template súper sencillo para empezar a hacer ahí el proyecto de Artblocks. Y como estaba pensado para P5, dije, yo qué sé, o sea, ya directamente uso P5, pero vamos, lo uso simplemente para crear el canvas y poco más, o sea, y para cargar los shaders. Y luego lo que me decías, Dani, de cómo hago el agua, en realidad es muy sencillo, o sea, lo único que hago es... A ver, ¿dónde estás? Aquí. Es un reflejo, ¿no? Perdón. En realidad no es un reflejo. Claro, ahora me estaba fijando que no es exacto, o sea, algunas líneas sí que coinciden, pero... Bueno, a ver, o sea, lo que hago es, aquí, ¿no? En este de aquí, yo tengo la arquitectura, y una vez que tengo la arquitectura hago un espejo, la pongo hacia el otro lado, y entonces empiezo a hacer como un hatch, como un sombreado a líneas de esas partes. Lo que pasa es que es un sombreado que tiene un pequeño degradado. Entonces ese degradado es como que da la impresión, igual pongo una imagen que se verá mejor. Es como... da la impresión, pero vamos, básicamente si te fijas, esto de aquí, esta parte, por ejemplo, es el reflejo, ¿no? Está ahí. Lo que pasa es que cambia un poco el hatch, algunas de repente las quito, las pongo, las desplazo un poco para que dé un poco así sensación de agua. Y luego tiene un pequeño shader que le da como un poco de fluidez. Y ya está. Pero que en realidad no es bastante sencillo, yo creo. O sea, son cajas en 3D proyectadas. Luego lo que hago es como juego con las intersecciones de todos los objetos en 3D y cada una de las intersecciones es como tiene su espacio, su color, ¿no? Le meto a veces creo pues pequeños offsets para darle un poco... Entonces tú cuando lo ves, pues sí, parecen edificios, pero en realidad si lo ves en detalle es como... son como parches, ¿no? Así diferentes. Y entonces tiene ahí un toque abstracto. Si haces un zoom, te puede parecer algo... O sea, haces un zoom de esta zona, por ejemplo, y dices, esto no es un edificio ni es nada de eso, ¿sabes? Pero luego te alejas y es como así, ¿sabes? Es un poco ahí... jugar ahí entre medias. Muy guay, gracias. Nada. Pues nada, Irma, ya estaremos. Muchas gracias. Genial. Nada, gracias a vosotros.